Bienvenidos a Nespris. Prepárate para descubrir secretos, datos curiosos y detalles sorprendentes que muy pocas personas conocen. Antes de comenzar, queremos enviar un saludo a las siguientes personas que han comentado nuestros videos. Saludos a @lazaroschifer 4espada469, @F Javier R Beltran 4676, @Tichitsoto 9836. Muchas gracias por sus comentarios. El verdadero origen del taco y los secretos que casi nadie conoce. El nombre taco podría venir de la minería. En el México del siglo XVIII, los mineros utilizaban la palabra taco para referirse a pequeñas cargas explosivas. Estas cargas consistían en papel enrollado alrededor de pólvora que después se introducía en agujeros excavados en la roca. El historiador Jeffrey Pilcher propuso que esta palabra pudo terminar relacionándose con la comida que conocemos actualmente. La semejanza estaría en la idea de envolver algo dentro de un pequeño cilindro o rollo. Según esta teoría, los tacos pudieron desarrollarse en comunidades mineras, aunque no existe una prueba definitiva que lo confirme. De hecho, los orígenes exactos del taco siguen siendo difíciles de establecer históricamente. Las primeras referencias documentales claras a la palabra taco relacionada con comida aparecen mucho después. Esto significa que durante siglos pudieron existir preparaciones parecidas sin recibir necesariamente ese nombre. La conexión minera resulta especialmente interesante porque las regiones productoras de plata tenían una enorme población trabajadora. Los alimentos portátiles eran especialmente útiles para personas que pasaban largas jornadas lejos de sus hogares. Una tortilla podía funcionar como recipiente, envoltura y alimento al mismo tiempo. Así, la comida podía transportarse fácilmente sin necesitar platos, cubiertos o recipientes complicados. La teoría no demuestra que un minero específico haya inventado el taco, pero sí ofrece una posible explicación para su nombre. Por eso, detrás de una palabra aparentemente sencilla, podría esconderse una historia relacionada con las minas de México. Y lo más curioso es que la teoría más famosa sobre el origen del nombre todavía sigue siendo precisamente eso, una teoría. 2. La historia del taco comienza mucho antes de que existiera la palabra taco. Mucho antes de que apareciera el nombre taco, las tortillas ya formaban parte fundamental de la alimentación mesoamericana. Los antiguos pueblos de habla náhuatl llamaban a la tortilla tlaxcalli, un término relacionado con algo cocido. La tortilla se elaboraba a partir de maíz procesado mediante un procedimiento llamado nixtamalización. Este proceso consiste en cocinar el maíz con una solución alcalina, tradicionalmente agua con cal. La transformación no solo facilita la preparación de la masa, sino que también mejora la disponibilidad de algunos nutrientes. Las tortillas forman parte de la alimentación de los pueblos de Mesoamérica desde hace más de 2,500 años. Eso significa que la tecnología culinaria necesaria para envolver alimentos en una tortilla es antiquísima. Sin embargo, no podemos afirmar que los pueblos prehispánicos prepararan exactamente el taco moderno. Las fuentes históricas disponibles no permiten identificar con precisión cuándo apareció la preparación tal como actualmente la conocemos. Lo que sí está documentado es la enorme importancia del maíz y la tortilla en las culturas originarias. La tortilla era práctica, nutritiva y podía acompañar prácticamente cualquier tipo de alimento. Con el paso de los siglos, esa combinación permitió que surgieran innumerables formas regionales de consumirla. Por eso, buscar un único día de nacimiento del taco resulta mucho más complicado de lo que parece. El taco moderno es probablemente el resultado de una evolución culinaria prolongada y no de una sola invención. En otras palabras, antes de existir el taco como nombre, ya existía su ingrediente fundamental, una tecnología milenaria basada en el maíz. 3. El taco al pastor tiene un antepasado que llegó desde Medio Oriente. Aunque hoy parece uno de los alimentos más mexicanos del planeta, el taco al pastor tiene una historia profundamente internacional. Su antecedente está relacionado con técnicas de cocción de carne en un asador vertical utilizadas en Medio Oriente. Durante las primeras décadas del siglo XX llegaron a México inmigrantes procedentes del Líbano. Con ellos viajaron costumbres gastronómicas que incluían preparaciones de carne cocinada en grandes cilindros verticales. En México
aquella técnica comenzó a transformarse para adaptarse a los ingredientes y gustos locales. Una de las modificaciones importantes fue sustituir carnes tradicionalmente utilizadas en Medio Oriente por carne de cerdo. También cambiaron los condimentos, incorporándose elementos característicos de la cocina mexicana. La preparación evolucionó particularmente en Puebla y posteriormente adquirió una identidad propia en la Ciudad de México. El resultado terminó siendo muy diferente del plato que había inspirado originalmente la técnica. La carne empezó a servirse en tortillas de maíz en lugar de pan plano, acompañada por ingredientes mexicanos. El chile, las especias, la cebolla, el cilantro y posteriormente la piña ayudaron a construir su personalidad actual. Así nació una de las combinaciones gastronómicas más reconocibles de la cocina callejera mexicana. Incluso el nombre al pastor refleja una transformación cultural, porque hace referencia a la idea de un estilo de carne asociado originalmente con pastores. Lo sorprendente es que una técnica culinaria viajera terminó convirtiéndose en un símbolo de identidad mexicana. El taco al pastor demuestra que una comida puede cambiar completamente de personalidad cuando cruza una frontera. 4. La taquería ayudó a convertir al taco en comida urbana. El taco no siempre ocupó el lugar gigantesco que tiene actualmente dentro de la cultura mexicana. Durante el crecimiento de las ciudades, las taquerías comenzaron a convertirse en espacios fundamentales para alimentar a trabajadores urbanos. En particular, la Ciudad de México desempeñó un papel importante en la expansión y transformación de la cultura taquera. Los tacos resultaban ideales para una vida urbana cada vez más acelerada. Podían prepararse rápidamente, consumirse de pie y transportarse sin necesidad de cubiertos. Esa practicidad permitió que vendedores y pequeños establecimientos los ofrecieran a personas de distintos sectores sociales. La comida callejera también permitió que diferentes tradiciones regionales entraran en contacto dentro de las grandes ciudades. Ingredientes, técnicas y recetas fueron modificándose conforme circulaban entre cocineros y consumidores. La taquería terminó siendo mucho más que un lugar para comer barato y rápidamente. También se convirtió en un espacio donde diferentes grupos sociales podían encontrarse alrededor de una misma comida. El historiador Jeffrey Pilcher ha estudiado precisamente cómo las taquerías participaron en la construcción de ideas sobre la identidad nacional mexicana. Su investigación muestra que el taco pasó de ser asociado con sectores populares a convertirse progresivamente en un símbolo de la cocina nacional. Incluso los libros de cocina comenzaron a incorporar y transformar preparaciones que anteriormente pertenecían principalmente a la cultura popular. Así, el ascenso del taco no fue solamente gastronómico, sino también social y cultural. Lo que comenzó como comida práctica, terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más poderosos de la identidad culinaria mexicana. 5. Los tacos no nacieron con una sola receta, sino con una idea. Una de las cosas más sorprendentes del taco es que nunca necesitó una receta única para convertirse en una tradición. Su característica esencial es extremadamente sencilla: utilizar una tortilla como soporte para otros alimentos. Eso permitió que cada región de México desarrollara sus propias combinaciones según los ingredientes disponibles. En una zona podía utilizarse carne, mientras que en otra podían predominar pescados, mariscos, verduras o guisos. La tortilla de maíz permitió que esa diversidad pudiera mantenerse dentro de una misma estructura culinaria. Por eso existen tacos que pueden parecer completamente diferentes, y aún así pertenecen a la misma familia gastronómica. La propia evolución histórica del taco demuestra esa enorme capacidad de adaptación. Los tacos de canasta, por ejemplo, desarrollaron métodos específicos para transportarse y conservarse calientes durante su venta. Los tacos al pastor incorporaron una técnica de cocción relacionada con las migraciones internacionales. Los tacos de pescado adquirieron una identidad particular en regiones costeras donde los productos del mar eran abundantes. Incluso la tortilla puede cambiar dependiendo de la región, utilizando distintas variedades de maíz o, en ciertos lugares, harina de trigo. Esto explica por qué resulta tan difícil definir cuál es el taco original de México. No existe una única combinación de ingredientes que pueda representar toda la historia del taco. Más bien, el taco funciona como una especie de formato culinario que cada comunidad puede reinterpretar. Y precisamente esa capacidad de cambiar
sin dejar de ser taco, podría ser una de las claves de su extraordinaria supervivencia cultural. 6. El taco apareció escrito en un documento muchísimo antes de lo que muchos imaginan. Una de las pistas más antiguas sobre el taco no aparece en un recetario, sino en documentos sobre comida popular mexicana. En 1891, el escritor y periodista Manuel Paino publicó referencias a preparaciones envueltas en tortilla en su obra Los bandidos de Río Frío. Esto es importante porque demuestra que las formas de comer alimentos dentro de tortillas ya estaban plenamente integradas en la vida cotidiana del México del siglo XIX. Sin embargo, encontrar una referencia escrita no significa que el taco haya sido inventado precisamente en esa fecha. Las comidas populares suelen existir durante generaciones antes de aparecer en libros o documentos. Durante mucho tiempo, los alimentos de la calle fueron transmitidos principalmente mediante la práctica y la tradición oral. Por eso, rastrear el nacimiento exacto del taco es parecido a intentar encontrar el momento en que comenzó una costumbre familiar. Podemos encontrar testimonios antiguos, pero probablemente existieron versiones anteriores que nunca quedaron registradas. Además, la palabra taco podía utilizarse con significados diferentes dependiendo del contexto y la época. Los historiadores tienen que comparar periódicos, novelas, recetarios, diccionarios y otros documentos para seguir su evolución. Esto convierte al taco en una especie de detective gastronómico cuya historia está escondida en documentos dispersos. Cada nueva referencia ayuda a entender cómo la palabra pasó de un uso cotidiano a identificar una preparación específica. Lo fascinante es que el taco no tiene un certificado de nacimiento que diga quién lo inventó y cuándo. Su historia se parece más a una evolución colectiva desarrollada durante generaciones por cocineros y vendedores. Y precisamente por eso, su origen continúa siendo uno de los misterios más interesantes de la gastronomía mexicana. 7. Los tacos dorados transformaron la tortilla en algo completamente distinto. La tortilla no siempre tenía que permanecer blanda para convertirse en taco, y ahí aparece una transformación culinaria sorprendente. Los tacos dorados se preparan enrollando la tortilla alrededor del relleno y posteriormente friéndola hasta conseguir una textura crujiente. Esta técnica cambia completamente la experiencia de comer un taco. El exterior deja de ser flexible y se convierte en una especie de envoltura rígida que protege el alimento del interior. La fritura también modifica el aroma, la textura y el sabor de la tortilla. Aunque existen preparaciones fritas con tortilla en diferentes regiones de México, los tacos dorados desarrollaron identidades regionales particulares. En algunas zonas se rellenan con papa, mientras que en otras aparecen versiones con pollo, carne o frijoles. La variedad demuestra nuevamente que la estructura del taco permite una enorme cantidad de interpretaciones. Además, su textura crujiente hizo que aparecieran acompañamientos que contrastan con ella. La lechuga, la crema, el queso y diferentes salsas agregan humedad y sabores que equilibran la fritura. Así, un mismo alimento puede pasar de suave a crujiente utilizando prácticamente la misma materia prima. La transformación también convirtió a la tortilla en una especie de recipiente comestible mucho más resistente. Eso permitió que ciertos tacos pudieran prepararse con anticipación y servirse posteriormente. El resultado es una muestra de cómo una técnica tan sencilla como freír puede crear una categoría gastronómica completamente diferente. Y lo curioso es que detrás de un taco crujiente existe una transformación química y física mucho más compleja de lo que parece. 8. Los tacos de canasta fueron diseñados prácticamente para viajar. Los tacos de canasta tienen una característica que los diferencia de muchas otras variedades. Fueron pensados para transportarse y venderse en grandes cantidades. Tradicionalmente se colocan dentro de una canasta, donde permanecen apretados y cubiertos para conservar el calor. Pero lo realmente interesante es que el sistema de almacenamiento forma parte de la preparación. Los tacos suelen bañarse con aceite o algún tipo de preparación líquida que ayuda a mantenerlos calientes y suaves. Al permanecer juntos dentro de la canasta, el calor y la humedad se distribuyen entre ellos. Eso permite que puedan consumirse después de haber sido preparados, algo especialmente útil para los vendedores ambulantes.
Esta característica convirtió a los tacos de canasta en una comida extraordinariamente práctica para el comercio callejero. Los vendedores podían transportar numerosas piezas sin necesitar una cocina completa instalada en cada lugar de venta. La canasta funcionaba simultáneamente como recipiente, sistema de transporte y espacio para conservar el producto. Por eso, el taco de canasta no es solamente una receta, sino también una solución logística. Su éxito demuestra cómo la gastronomía popular puede adaptarse a las necesidades económicas y laborales de una comunidad. La venta ambulante encontró en este sistema una manera eficiente de llevar comida caliente directamente hasta los consumidores. Además, los rellenos tradicionales suelen ser relativamente sencillos y permiten producir muchas piezas de manera rápida. Así, la famosa canasta no es un simple accesorio pintoresco, sino una parte fundamental de la identidad de esta variedad. En cierto sentido, los tacos de canasta son uno de los mejores ejemplos de cómo una necesidad práctica puede convertirse en tradición gastronómica. 9. El taco de pescado demuestra que la historia del taco también nació frente al mar. En las costas del noroeste de México surgió una tradición taquera basada en un ingrediente muy diferente a las carnes de las grandes ciudades. Los tacos de pescado se hicieron especialmente populares en la península de Baja California durante el siglo XX. Su aparición está relacionada con comunidades pesqueras donde el pescado era un producto abundante y relativamente accesible. Una de las preparaciones más reconocibles utiliza pescado cubierto con una mezcla que posteriormente se fríe. La pieza crujiente se coloca dentro de una tortilla y se acompaña con ingredientes frescos. El resultado combina elementos muy diferentes en un solo bocado: pescado caliente, tortilla suave y complementos fríos o frescos. Esta variedad también muestra cómo el ambiente geográfico puede influir directamente en la evolución de una comida. En una región rodeada por el océano, los productos marinos naturalmente encontraron su lugar dentro de la cultura taquera. Con el tiempo, los tacos de pescado adquirieron características propias y comenzaron a convertirse en una especialidad regional. La receta también se hizo popular entre visitantes que viajaban hacia destinos costeros de Baja California. Esto ayudó a que una preparación local comenzara a ser conocida mucho más allá de las comunidades donde se consumía originalmente. Su historia demuestra que el universo del taco no se desarrolló únicamente alrededor de la carne. El pescado podía ocupar exactamente el mismo espacio dentro de la tortilla y producir una experiencia gastronómica completamente distinta. Actualmente existen múltiples versiones, pero todas conservan esa conexión entre la cocina mexicana y los productos del mar. Así, una tortilla puede contar una historia geográfica. Basta con cambiar el relleno para descubrir en qué paisaje nació una tradición. 10. La nixtamalización convirtió al maíz en el ingrediente perfecto para la tortilla. La tortilla que sostiene un taco no sería igual sin una antigua técnica conocida como nixtamalización. Este procedimiento consiste en cocinar el maíz con agua y cal u otra sustancia alcalina antes de molerlo. Aunque parece un proceso sencillo, provoca cambios químicos importantes dentro del grano. La nixtamalización suaviza la capa exterior del maíz y permite separar con mayor facilidad ciertas partes del grano. También aumenta la disponibilidad de niacina, una vitamina que el organismo necesita para funcionar correctamente. Además, el proceso incrementa la cantidad de calcio disponible cuando se utiliza cal durante la preparación. Pero existe otra consecuencia fundamental: el maíz nixtamalizado adquiere propiedades que permiten convertirlo en una masa manejable. Sin esa transformación, sería mucho más difícil producir las tortillas flexibles que conocemos actualmente. La técnica tiene raíces mesoamericanas y fue desarrollada mucho antes de la llegada de los europeos. Eso significa que la tecnología detrás de una tortilla moderna tiene una historia de miles de años. Cuando esa masa se cocina sobre un comal, adquiere la estructura necesaria para envolver distintos alimentos. Por eso, la tortilla no es simplemente una lámina de maíz cocido, sino el resultado de una tecnología alimentaria sofisticada. El taco heredó indirectamente todo ese conocimiento acumulado por generaciones de pueblos mesoamericanos. Cada vez que una tortilla se dobla para contener un relleno, está utilizando una técnica culinaria desarrollada muchísimo antes de que existiera la palabra taco. Y quizá esa sea una de las partes más sorprendentes de su historia. El taco moderno descansa sobre una tecnología del maíz que tiene miles de años.
11. El Día del Taco es mucho más joven que el propio taco. El taco tiene siglos de historia, pero su día oficial en México es sorprendentemente reciente. El 31 de marzo se celebra en México el Día del Taco desde el año 2007. La fecha no nació de una tradición prehispánica ni de una antigua celebración gastronómica. En realidad, surgió gracias a una campaña publicitaria impulsada por Televisa. La iniciativa utilizó el lema "Porque a todo el mundo le llega su día". La campaña buscaba convertir al taco en protagonista de una celebración nacional. Para promocionarla, se organizaron actividades relacionadas con vendedores y consumidores de tacos. Lo curioso es que una estrategia de mercadotecnia terminó convirtiéndose en una fecha reconocida popularmente. La Secretaría de Turismo de México actualmente reconoce el 31 de marzo como Día Nacional del Taco. Eso significa que la celebración que millones de personas conocen tiene apenas unas décadas de existencia. En cambio, las tradiciones culinarias relacionadas con la tortilla y el maíz son muchísimo más antiguas. Así que existe una enorme diferencia entre la antigüedad del taco y la juventud de su celebración. Es un ejemplo de cómo una campaña moderna puede convertirse en una costumbre cultural ampliamente aceptada. Hoy, cada 31 de marzo, restaurantes, taquerías y medios de comunicación aprovechan la fecha para celebrarlo. Y todo comenzó en 2007, cuando alguien decidió que uno de los alimentos más famosos de México también necesitaba su propio día. 12. ¿El taco gobernador nació para sorprender a un político? El taco gobernador es una de esas variedades cuya historia tiene nombre, lugar y hasta una ocasión concreta. Su origen está relacionado con un restaurante llamado Los Arcos, en Mazatlán, Sinaloa. La historia cuenta que fue creado para sorprender al entonces gobernador Francisco Labastida Ochoa. El mandatario tenía gusto por la machaca de camarón, y eso inspiró a los cocineros. La preparación incorporó camarón junto con queso fundido y chile poblano, entre otros ingredientes. El resultado fue colocado dentro de una tortilla para convertirlo en un taco completamente diferente. Cuando el gobernador preguntó cómo se llamaba aquella creación, recibió una respuesta bastante directa. El platillo fue bautizado como taco gobernador precisamente en su honor. Con el tiempo, esta combinación dejó de ser una creación exclusiva de aquella ocasión. Su popularidad creció hasta convertirse en una preparación reconocida de la gastronomía sinaloense. Después aparecieron distintas versiones que modificaron ingredientes y proporciones. Algunas incorporaron marlín u otros productos del mar disponibles en la región. La historia resulta curiosa porque demuestra que un taco puede surgir de una situación prácticamente improvisada. No nació de una receta transmitida durante siglos, sino de la intención de crear algo especial para un visitante. Y aquel experimento terminó convirtiéndose en uno de los tacos regionales más conocidos de Sinaloa. 13. El taco acorazado tiene un nombre que literalmente describe su estructura. En Cuautla, Morelos, existe una variedad de taco cuyo nombre parece sacado directamente de una batalla. Se trata del taco acorazado, una preparación caracterizada por su tamaño y por la cantidad de alimento que contiene. Una referencia de la UNAM sitúa su aparición en Cuautla alrededor de 1908. Su estructura tradicional utiliza una tortilla grande como base para sostener arroz y un guisado. En algunas versiones se coloca otra tortilla encima, formando una especie de cubierta. Esa estructura explica perfectamente por qué recibió el nombre de acorazado. La comparación hace referencia a los enormes barcos de guerra conocidos como acorazados. El taco debía ser resistente porque tenía que soportar una cantidad considerable de comida. A diferencia de un taco pequeño pensado para comerse rápidamente, este podía convertirse prácticamente en una comida completa. Los rellenos podían incluir preparaciones como milanesa, huevo, chile relleno, pollo o diferentes guisados. Con el paso del tiempo aparecieron variaciones regionales de esta especialidad morelense. Su existencia demuestra que la palabra taco puede describir preparaciones con tamaños y estructuras muy diferentes. También revela cómo la cultura popular puede utilizar referencias militares para bautizar alimentos cotidianos. Lo sorprendente es que detrás de un nombre tan llamativo existe una lógica muy sencilla: hacerlo grande, resistente y contundente. Así, un taco terminó recibiendo un nombre de guerra por la manera en que estaba construido. 14.
un taco puede convertirse en un mapa gastronómico de México. La enorme variedad de tacos mexicanos permite identificar regiones enteras simplemente observando qué ingredientes utilizan. En las zonas costeras aparecen preparaciones basadas en pescados, camarones y otros productos del mar. En Sinaloa, por ejemplo, el taco gobernador está profundamente relacionado con los ingredientes marinos de la región. En Morelos encontramos especialidades como el taco acorazado, asociado con una tradición culinaria completamente diferente. En Tlaxcala surgió una tradición particular de tacos preparados y transportados dentro de canastas. Esto significa que la palabra taco no identifica una receta única que permanezca igual en todo el país. Funciona más bien como una estructura culinaria capaz de adaptarse a los ingredientes disponibles localmente. La tortilla proporciona una base común, mientras que cada comunidad modifica el contenido según sus productos y costumbres. Por eso, dos tacos pueden tener apariencias, sabores y técnicas de preparación completamente diferentes. Aún así, ambos pueden pertenecer perfectamente a la misma tradición gastronómica. Esta flexibilidad explica parte de la extraordinaria diversidad que existe dentro de la cocina mexicana. También permite observar cómo el clima, la economía y los productos regionales influyeron en las recetas. Un taco de una zona pesquera puede contar una historia completamente distinta a uno de una región agrícola. Así, comer tacos también puede convertirse en una manera de recorrer culturalmente el territorio mexicano. Cada relleno revela algo sobre el lugar donde esa versión consiguió convertirse en tradición. 15. Algunos tacos tienen una fecha de nacimiento mucho más precisa que el taco original. Aunque nadie puede señalar con certeza el día en que nació el primer taco, algunas variedades modernas sí tienen un origen mucho más identificable. Los tacos de canasta, por ejemplo, son asociados con San Vicente, Xiloxochitla, Tlaxcala y con una tradición desarrollada durante el siglo XX. La UNAM sitúa su aparición alrededor de 1950 dentro de la historia moderna del taco mexicano. Su característica principal no depende solamente del relleno, sino también de la forma en que son transportados. Los tacos se colocan juntos dentro de una canasta para conservarlos calientes y suaves. Ese método permitió que vendedores ambulantes pudieran transportar grandes cantidades de tacos preparados. La canasta terminó convirtiéndose prácticamente en parte de la identidad de esta variedad. Lo interesante es que aquí la evolución del taco estuvo relacionada directamente con una necesidad comercial. No bastaba con crear una comida sabrosa, también había que encontrar una manera eficiente de llevarla hasta los compradores. La solución fue utilizar un recipiente que ayudara a conservar las características del producto durante el transporte. Con el tiempo, esa solución práctica se convirtió en una tradición reconocible en muchas partes de México. Esto demuestra que la historia de los tacos también está relacionada con el desarrollo de la venta ambulante. Una técnica pensada para facilitar el comercio terminó influyendo en la identidad de toda una variedad, y mientras el origen del taco general permanece perdido en siglos de historia, algunos de sus descendientes tienen una trayectoria mucho más fácil de rastrear. Por eso, investigar los tacos es también descubrir cómo las necesidades cotidianas pueden terminar creando auténticas tradiciones gastronómicas. Hasta aquí llegan las curiosidades de hoy. ¿Cuál de todas te sorprendió más? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios o comparte otro dato curioso sobre este tema que conozcas. En Nespris nos encanta leer a nuestra comunidad y a partir del próximo video estaremos mostrando algunos de los mejores comentarios en pantalla. Así que tu mensaje podría aparecer en el siguiente episodio. Si disfrutaste este contenido, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas curiosidades. Gracias por acompañarnos y recuerda, siempre hay algo nuevo e increíble por descubrir.